Bueno, buenos días para todos. Entonces, el día de hoy, pues para los que no me conocen, yo soy Sara Mesa, soy residente de primer año de oftalmología y les voy a hablar de mucormicosis por un caso que tuvimos muy complicado en el hospital. Vamos a hablar primero del tema y después les voy a ir mostrando la historia, pues básicamente con el objetivo que miremos primero un poquito como de la información general y ya después podamos analizar pues, de forma más objetiva retrospectivamente este caso. Entonces, esto es lo que vamos a hablar pues, durante la charla. Un poquito de generalidades, pues básicamente el mucor es un hongo que tiene, digamos, tres características importantes. La primera es que es una infección oportunista, como vamos a ver más adelante, se presenta básicamente en pacientes que tengan algún estado de inmunosupresión de base. Los pacientes inmunocompetentes como tal tienen las capacidades inmunes pues, como para eliminar este patógeno. Lo segundo es que tiene una rápida progresión y eso lo hace su capacidad de angiotropismo. Las IVAs pues también les voy a mostrar más adelante que son capaces de entrar a los vasos y generar unos trombos y empezar a crecer rápidamente por los tejidos. Y tercero, es que es potencialmente letal, más o menos hablamos de cifras generales independientes pues, como de la presentación clínica de un 54%, a pesar pues como de un tratamiento temprano. Eh, entonces, en general, pues estos hongos están en todas partes, son omnipresentes y son termotolerantes y están sobre todo en suelos, en alimentos contaminados y pueden entrar pues como por varias vías de difusión. Lo más común es que sea por inhalación de esporas, las esporas pues entran por mucosa nasal, ya más adelante les voy a mostrar cómo pasa fisiopatológicamente. Esta es la presentación más usual que va a generar sobre todo presentación pulmonar o rino cerebral, alzadas o juntas y podemos tener inoculación directa, que eso se da pues, por cualquier factor de riesgo que haga una disrupción epidérmica y permita que entre el hongo. Es muy poco común y es lo que más encontramos en pacientes inmunocompetentes, por ejemplo, en casos de desastres naturales. Y la ingesta de esporas, que también es muy poco común, perdón, y se presenta en pacientes con malnutrición de base. Entonces, esto en general, pues la fisiopatología de la enfermedad puede entrar por cualquier vía, como ya les mencioné, y básicamente los factores que ya vamos a ver, hay muchos factores de riesgo para desarrollar mucor, pero cualquier paciente con estado de inmunosupresión, pues lo va a llevar a que no sea capaz, digamos, de eliminar estas esporas o estas hifas, y lo que va a hacer es entrar a los vasos, empezar a crecer rápidamente, genera trombos, y esos trombos es la lesión tan característica y patognomónica de este hongo, que son las zonas necróticas. Independiente pues como de la presentación clínica que tengamos, cualquier cosa que tenga esta presentación, pues nos debe alertar a que probablemente un paciente con factores de riesgo, más esto, más los síntomas clínicos, puede tener una mucormicosis. Y finalmente puede ser un compromiso multiclínico. Bueno, entonces dentro de los factores de riesgo, como ven, hay muchos, cualquier cosa que genere pues, inmunosupresión, pero el más común y el que más está reportado es la diabetes. La diabetes, incluso en estados de cetoacidosis diabética, son los pacientes más propensos a desarrollar mucormicosis, sobre todo el tipo cerebral, que es el que nos incluye a nosotros. Cualquier estado de sobrecarga de hierro, en general, estados de inmunosupresión, sobre todo la neutropenia, pues es como la que más se describe, y más, digamos, de estos últimos años ha ido aumentando las malignidades hematológicas, como vamos a ver, y el COVID-19 también ha aumentado, incluso duplicado la presentación en ciertos lugares, pues. Ruptura de la piel, como ya les dije, cualquier cosa que genere pues, una quemadura, un trauma, una inoculación directa pues, por heridas quirúrgicas, entra por piel y genera la forma cutánea, que sobre todo se dan en los pacientes inmunocompetentes. Y otras formas, enfermedad renal crónica, desnutrición o cualquier estado pues, de inmunosupresión. Entonces, eso es súper importante para nosotros tenerlo en cuenta. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho de epidemiología de mucor, y esto se los traigo como con el fin de mostrarles que desde el 40 que empezaron a reportar estos casos, lo más importante siempre ha sido diabetes, y ha sido pues la causa principal, incluso hablando pues las otras etiologías. Y acá hay una que les quiero mostrar pues con énfasis de nuestro paciente, que es esta línea morada, es el trasplante de órganos sólidos. Esto es súper importante, los pacientes trasplantados de órganos sólidos también van a tener como el mayor predilección, incluso también por el tratamiento pues que esto conlleva a hacer pues, infecciones oportunistas, dentro de estas la mucor, entonces para que lo tengamos presente pues para el caso.
Bueno, esto es un poquito de epidemiología. En general se reportan tasas de 0.005 a 1.7 por millón de habitantes. Realmente esto está en general subdiagnosticado porque es una etiología muy rara, entonces los casos pues no son muchos, pero se sabe que más o menos el 40% de esa prevalencia está en India, pues uno porque tiene condiciones higiénicas pues, más deplorables y segundo porque en India hay tasas de diabetes muy altas, entonces ellos son como los que más tienen la información pues, de muco reportada. Y en los últimos 20 años se sabe que ha aumentado mucho la prevalencia, pues uno también en la parte del aumento de la diabetes, se hablaba más o menos que en 2011 había 366 millones de personas sufriendo de diabetes y para el 2030 va a haber 522, es un aumento muy importante y lo tenemos que tener en cuenta también para próximos casos. COVID-19, el año pasado sobre todo, pues a mitad de año hubo un pico, en el segundo pico pues que hubo fue importante la presentación de mucormicosis, que ya más adelante les voy a mostrar, y se hablan de otros factores que pueden haber aumentado la presentación en estos últimos años, como las mejorías diagnósticas como tal para poder detectar estos microorganismos, las malignidades neoplásicas, perdón, malignidades hematológicas y la profilaxis con voriconazol, que también hay reportes que muestran que el uso de voriconazol puede aumentar los factores virulentos del mucor como tal. Y acá, como ven, pues nosotros estamos más o menos en el 28%. Esto es del 2017, la mayoría está a nivel como de Europa y Asia, y lo que es África y Oceanía realmente no es porque no se presenten, sino porque está completamente subdiagnosticado. Y acá les muestro es nosotros cómo estamos con respecto al resto de los países, pues más o menos si ven la presentación de 0.2, bueno, no sé, es muy similar pues en general. Estos son, digamos, los que más han mostrado casos, que es Portugal, Pakistán e India, y nosotros igual también tenemos un subregistro importante. Acá les voy a hablar, esto ya he estudiado mucho, si uno entra a la literatura, pues la mayoría de estudios de mucor son asociados a diabetes y a pacientes con COVID-19, y lo que les quiero mostrar acá es que se hizo un estudio pues tratando como de mirar la diferencia de supervivencia que había de los pacientes diabéticos versus no diabéticos en las presentaciones rinoorbitales, que son las que más comúnmente presentan, y los pacientes con diabetes en general tuvieron una supervivencia del 51% versus los no diabéticos que eran 70%. Las probabilidades de conservar el flujo ocular de los diabéticos es 40 versus 50% y conservar visión es 20 versus 37%. Ellos hablan de todos estos factores pues, que podrían aumentar la prevalencia de mucor en pacientes diabéticos, que ellos como tal van a tener un sistema inmune pues, deprimido y además están en estados de acidosis metabólica, pues también les va a predisponer más fácilmente a tener infecciones oportunistas. Y otra cosa es que un paciente diabético de base, en caso también que curse por un COVID, pues eso lo va a predisponer incluso pues el doble a poder sufrir esta enfermedad o el uso de esteroides incluso durante el tratamiento pues, del COVID severo. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, hace un año exactamente la OMS y la OPS sacaron una alerta roja diciendo que los pacientes con COVID-19, sobre todo que tuvieran estancias prolongadas en UCI o que tuvieran manejos con esteroides o con tocilizumab, había que pensar en los pacientes pues, que tuvieran síntomas, sobre todo rinoorbitales, que es lo más común que hacen ellos, pensar en que pueda ser una posible mucormicosis. Entonces, en este estudio, por ejemplo, acá les resumo un poquito con un metaanálisis que se hizo de las características clínicas relacionadas con la mortalidad de los pacientes con COVID y mucor. Y básicamente lo que ellos encontraron es que los pacientes que desarrollaban pues, esta enfermedad, solamente el 2% tenían una vacunación pues, completa. Que la comorbilidad más común, el 82%, eran pacientes diabéticos con muchos otros factores de riesgo y digamos que el factor más estadísticamente significativo para desarrollar ese mucor en estos pacientes con COVID era el uso de esteroides en esa terapia pues severa, en esos casos severos. Y más o menos el inicio de los síntomas era una mediana de tiempo de 10 a 31 días. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, ellos lo que dicen es un paciente, pues el 97% van a tener formas rinoorbitarias. Entonces, un paciente que recientemente, por lo menos en las últimas 6 semanas, que haya cursado, incluso ya recuperado de un COVID-19, sobre todo severo, y haya tenido uso de esteroides o de tocilizumab y genere cualquiera de los síntomas que para nosotros van a ser muy confundibles con una celulitis, pensar en que pueda ser una mucormicosis.
Y acá les muestro que realmente la presentación desde los primeros reportes, la más común siempre ha sido la que nos indica a nosotros, que es la minoritaria. Tenemos todas esas presentaciones que ya les voy a mostrar, pero por eso nosotros pues tenemos que estar como más familiarizados con el tema. Entonces se hablan de factores de riesgo que están relacionados con presentaciones clínicas en específico, como ya les mencioné, los diabéticos de orbitaria, los no diabéticos y los pacientes inmunosuprimidos como tal. Lo más común es que generen las formas pulmonares, y los pacientes inmunocompetentes, ya les mencioné también que la forma más común va a ser la cutánea, sobre todo en desastres naturales. Bueno, en cuanto a la clínica, voy a empezar desde, esto solamente es cultura general para nosotros en realidad, pero desde la forma menos común hasta la forma más común, que es la rinorbitaria, puede haber una forma gastrointestinal, básicamente cuando se ingieren las esporas, que es muy raro, sean pacientes con malnutrición o diálisis peritoneal. Puede haber también una presentación renal, la presentación diseminada, que es la que tiene más alta mortalidad, casi un 96%, a pesar de hacer un manejo. Y pues la presentación cerebral aislada también es muy rara y se puede dar en pacientes con SIDA, pues, o con uso de drogas intravenosas. Está la forma cutánea, que la forma cutánea pues ya te las he mencionado, y la pulmonar, que también es como la segunda más común y tiene una mortalidad muy variable desde el 48 hasta el 87%. Estos de los traigo, les repito, tener en cuenta que estas lesiones son muy típicas de mucormicosis, que son esas lesiones necróticas por ese angiotropismo y esas necrosis pues, que empiezan a generar en todos los tejidos. Entonces, estos factores de riesgo, pues pensar en una mucormicosis. Y por último, entonces la presentación de nosotros, pues básicamente se da cuando se inhalan entonces las esporas, y se puede presentar solamente a nivel sinusal, a nivel pues rinorbitario, que tiene una mortalidad del 24%. Obviamente mientras más temprano lo encontremos, pues va a tener más supervivencias de paciente, y ya cuando compromete la parte cerebral es cuando realmente esos pacientes tienen una mortalidad importante, que es hasta el 62%. Bueno. Entonces, en cuanto a la patogénesis específicamente pues, de esa parte rinorbitaria, básicamente lo que hace de hongo, como ya les mencioné, es entrar en la mucosa, hacer de angiotropismo, generar esas lesiones muy típicas, que son los primeros signos que se presentan, que son lesiones negras, pues escaras negras a nivel de los cornetes del septum, pues o en general de los senos paranasales. Y de ahí, digamos que puede empezar a migrar, lo puede hacer por extensión, lo puede hacer por vasos, o lo puede hacer por nervios. Entonces, pues digamos que las zonas de necrosis, que ya te las mencioné, así sería, pues digamos, en la parte endoscópica, que esto siempre nos tiene que alertar a pensar en una mucormicosis. Una invasión vascular, sobre todo, puede irse también a hacer formas palatinas, que se ven esas escaras, que siempre nosotros también deberíamos revisar, que el paciente no tenga compromiso del paladar, haciendo esas mismas lesiones, porque ya nos habla de una enfermedad más severa y el peor pronóstico. Y la extensión orbitaria, pues entonces básicamente lo puede hacer por varias vías. Entonces lo puede hacer de forma, como les digo, vascular, o las arterias desmoidales, pues la cercanía, pues obviamente del seno etmoidal es completa, si puede viajar por vasos o incluso por venas, y el riesgo que empieza a viajar por venas pues es que puede terminar llegando a seno cavernoso y generar pues, una trombosis. Puede hacerlo directamente por la lámina papirácea. Puede hacerlo en las fisuras orbitarias superiores o inferiores, que es básicamente cuando está afectado pues, sobre todo el esfenoides. Entonces, si está comprometido el esfenoides, pues puede viajar a fisura orbitaria superior y entrar a órbita, o por medio, acá les muestro pues la lámina papilar, obviamente por la continuidad pues, del esfenoides va a pasar fácil. Y otra cosa es que puede terminar dando en esos casos, sobre todo de compromisos esfenoidales extensos que viajan por esa fisura superior, que acá les muestro que por eso siempre hay que mirarlo, digamos, en las imágenes. El paciente puede terminar haciendo un síndrome de afasia orbital. Bueno, y la extensión al sistema nervioso central también lo puede hacer por continuidad desde la órbita. Básicamente, como les mencioné, puede hacer una trombosis de seno cavernoso por la lámina cribosa directamente pues desde el etmoides, o por maxilar posterior, que eso también es una zona que hay que revisar muy bien en las imágenes, que es la fosa pterigo-palatina, porque ya cuando está comprometida también nos habla pues como de peor pronóstico. Bueno, entonces los síntomas, como les mencioné, pues van a ir siendo diferentes a medida que se vayan comprometiendo.
Esto sería realmente pues como la parte inicial que le llegaría pues más a otorrino, serían como los síntomas, básicamente hay una sinusitis y lo característico también es que en la imagen, como les mencioné, pues inicialmente vamos a encontrar esas escalas negras o de cambio de coloración o que los tejidos sean como más isquémicos, pues menos friables y puede haber incluso parálisis facial hasta en el 11% de los casos, que también es algo característico. Ya digamos las presentaciones de nosotros, pues como les mencioné, es muy importante para nosotros saberlo diferenciar de una celulitis cosectal, que son síntomas que se sobrelapan mucho. En realidad esos pacientes no hacen una celulitis, sino que es una mucormicosis, que está haciendo una necrosis extensiva. Entonces, pues ellos pueden hacer edema periorbitario en la mayoría de los casos, hacen parálisis de nervios craneales también con mucha facilidad, el 68%, diplopia en el 41%, hacen dolor orbitario, oftalmoplegia, que también es algo que se encuentra mucho en la literatura, proctosis, tosis, quimosis, pues como vemos acá, celulitis orbitaria, que como les mencioné no es una celulitis, sino que son síntomas sobrelapados, y disminución visual también se puede presentar, o necrosis periorbitaria, pues como vemos acá, que eso realmente ya habla también de una extensión pues importante. Bueno, entonces el diagnóstico, pues básicamente todo parte de que haya una buena sospecha clínica basada en factores de riesgo, pues el diagnóstico es clínico apoyándonos pues, en otros factores que ya les voy a mencionar, pero de entrada si tenemos un paciente con factores de riesgo, como ya les mencioné, sobre todo diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes con uso de esteroides, pues si está desarrollando una clínica rinosinusal, pensando en una mucor, sobre todo si está haciendo las lesiones típicas. Entonces, básicamente, ese paciente que tiene esa sospecha, la parte de factores de riesgo clínica, todo paciente debe ser llevado a endoscopia y en esa endoscopia, pues mirar si hay esos signos tempranos, pues como de mucormicosis, que serían esas escalas negras, y eso ya nos debería alertar. Desde acá les adelanto, pues lo ideal sería que desde acá se empezara un tratamiento médico como para mejorar la supervivencia del paciente. Y en esa endoscopia además nos serviría como diagnóstica y como tratamiento en la parte diagnóstica, pues como para tomar muestras y pedir microscopía que nos va a mostrar unas hifas que son característicamente no aceptadas. En la patología podemos pedir pues hematoxilina y eosina, KOH y PCR en casos que esté disponible. Y el cultivo es un cultivo que se hace en agar saborados, es un cultivo que es de rápido crecimiento, más o menos se describe que no está 5 días pues, para reporte, pero el cultivo, digamos que el rendimiento no es tan alto, solamente el 50% dan positivos, y esto es porque en las zonas necróticas pues obviamente no van a tener microorganismos pues aislables. Entonces, hay un cultivo de negativo y tenemos una microscopía, por ejemplo, con una sospecha diagnóstica, ese paciente se tiene que tratar como una mucosa. Y las imágenes no nos van a dar un diagnóstico realmente solamente para mirar qué tan extensa está la enfermedad y poder abordar más la cirugía. Eh, bueno, y para nosotros, como les estaba mencionando, algo importante es saber diferenciar entre una celulitis poseptal y una mucor. Los síntomas similares van a ser muy comunes, dolor, proctosis, fiebre, pero los pacientes con mucor, pues además de todo eso, para atrás que ya les mencioné los factores de riesgo, hacen más oftalmoplegia, más parálisis de nervios, los síntomas, aunque sean similares a las celulitis, son rápidamente progresivos, y pues en cuestión de horas, y el endoscopio pues logran encontrar esos hallazgos característicos que les mencioné. Y en el caso de la celulitis, es más común, pues está más reportado edema palpebral, es raro tener un déficit visual y generalmente pues podemos encontrar como el foco infeccioso que haya migrado pues, por continuidad. Entonces, de las neuroimágenes, pues para nosotros tenemos dos opciones. Está la tomografía, que nos sirve mucho en la parte inicial, porque nos va a mostrar como los signos que empiezan a presentarse, como les digo, no son patognomónicos, pero se pueden ver erosiones óseas, se empieza como a comer también el hueso, empieza a hacer un engrosamiento mucoso de todos los senos paranasales, y ya más adelante, cuando estemos pensando más que esté comprometiendo resonancia, que esté comprometiendo órbita o sistema nervioso central, pedimos una resonancia para poder evaluar un poquito mejor pues como todo el componente orbitario y la parte pues como del sistema nervioso central. Si se tiene a la mano de entrada, deberían pedir los dos porque son exámenes complementarios. Entonces acá, pues ahorita les voy a mostrar en el caso de este paciente que hay algo muy característico de las micosis invasivas en general en las imágenes, y es que ellos hacen una hipointensidad en T2 en resonancia, y eso es porque hacen pues, las zonas de necrosis. Bueno, esto pues, perdón.
Acá en la parte de nosotros, pues si se pide un ataque, nosotros lo que tenemos que buscar en órbita es obviamente que haya compromiso muscular, pues de los músculos extraoculares y de la grada prioritaria, que es lo primero que empiezan a hacer. Y básicamente lo que más le afecta es el músculo recto inferior y el músculo recto medio, pues por la continuidad del esmóides, que es el que más debe afectado, y luego el maxilar. Y por último, pues el resto de los músculos. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues es importante que esto es un manejo multidisciplinario, pues todos, digamos, debemos de estar mirando pues un mismo norte para poder tenerle el mejor tratamiento al paciente y básicamente, como les decía, esto se basa en que haya un reconocimiento temprano de la enfermedad. Los tres pilares de tratamiento, como ya les mencioné, es hacer un tratamiento médico temprano, que se sabe que el tratamiento pues, de predilección en este momento en literatura es la anfotericina B liposomal, que tiene menor nefrotoxicidad y mayor especificidad pues, por el mucor. Y también han hablado de otros estudios que les voy a mencionar más adelante, que es, por ejemplo, inyectar ambos en otras formas como retrovolver. El eliminar el factor predisponente es súper importante, pues eso es lo base de porque si el paciente está con una situación descontrolada, las está con cualquier causa que esté de inmunosupresión, reducirle la medicación o suspendérsela y siempre tratar pues como de controlar eso, que es lo que pues, está dando la infección. Y el debridamiento quirúrgico se describe ya más adelante, vamos a ver, como un debridamiento quirúrgico extenso y agresivo, justamente porque, digamos, las zonas necróticas no van a dejar que actúe el medicamento. Entonces, se habla de una forma agresiva, no refiriéndose a esa alteración, sino a que hay que hacer, pues, resecciones amplias pues, de todas esas zonas afectadas. Esto es un metaanálisis que se hizo pues, de la terapia médica, les muestro, pues fueron 210 casos recogidos hasta el 2015 y básicamente lo que ellos concluyen es que el 60% de los pacientes tenían supervivencia, el 59.5% sobrevivían cuando se empezaba la terapia médica con algo los primeros 12 días de tratamiento y si ya empezaba el tratamiento a partir del día 13 la supervivencia disminuía a un 33%. Entonces, ya conociendo esto, les cuento un poquito el caso del paciente, pues para los que no lo conocen, es un paciente que ingresó el 28 de enero, 69 años, él ingresó con una vecina que realmente tenía muy pocos datos de él, y el paciente era de Puerto de Río, agricultor, eso era lo que se sabía inicialmente. Él llegó más o menos refiriendo síntomas en medio de su delirio, porque tenía un delirio muy importante inicialmente. Decía que llevaba 20 días, o en otras historias decía que un mes y medio, con síntomas de dolor ocular, de síntomas urinarios y con síntomas también respiratorios. Después, en la hospitalización, se supo los antecedentes de ese paciente, incluso buscando pues, en sus historias anteriores, porque él no sabía nada. Se supo que era un paciente hipertenso, un paciente diabético mal controlado. Cuando ingresó le hicieron pues paraclínicos y tenía una glicosilada de 13.3 y tenía una enfermedad renal crónica de base, que incluso se dieron cuenta que era trasplantado por una cicatriz que tenía abdominal. Y tenía pues también una hiperplasia severa. Entonces, como ven, tenemos diabético mal controlado y un paciente trasplantado que estaba en uso de inmunosupresión con micofenolato y tacrolimus, y probablemente lo que se dice en alguna historia es que lo había suspendido una semana antes. Entonces, inicialmente ese paciente, digamos que lo enfocaron pues y terminaron haciendo el diagnóstico de cetoacidosis diabética con todos los paraclínicos y se enfocó que estaba haciendo una cetoacidosis diabética de origen séptico, probablemente ocular o urinario o pulmonar. Entonces, digamos que descartaron las causas pulmonares y urinarias y de la parte oftálmica pues lo enfocaron como si fuera una posible endoftalmitis y le empezaron un tratamiento con piptazo. Nos interpretaron a nosotros y se le pidió una tomografía de órbitas. Entonces, nosotros la primera vez que lo vimos fue, pues no fue posible tomar la cosa visual porque el paciente tenía la parte neurológica pues comprometida por el delirio, pero estaba con edema pues, de párpados de ojo derecho, estaba con quemosis importante, sobre todo a nivel inferior, estaba con proptosis y tenía restricción en la motilidad pues desde el principio. Las pupilas estaban simétricas reactivas, no habían signos pues como de neuropatía, y se le empezó manejo con carboxi y con prednisolona, que asociado a las imágenes que ya les voy a mostrar, pues el diagnóstico que el paciente tenía una pansinusitis con una celulitis posdental. Entonces, en esta tomografía, pues como de corte coronal, lo que vimos inicialmente fue que había gran ocupación del maxilar derecho, pues completa, de las pupilas desmoidales, incluso bilaterales, pues, pero se ve más en este lado derecho,
y había engrosamiento claro, pues como de los músculos extraoculares del recto inferior y del recto medial acá, pues si lo comparamos con la contralateral, y signos muy tenues que en ese momento pues no se vieron muy bien, pero había grasa de los, pues como de la grasa alrededor de los músculos, que también es característico de las micosis únicas, perdón, de las micosis invasivas. Acá seguimos viendo en este corte pues el mismo compromiso del maxilar completo, y acá pues pudimos evaluar mejor el ápex no estaba comprometido, pero realmente vemos que incluso hasta el recto lateral se veía pues mucho más engrosado que el de la órbita contralateral, y el mismo engrosamiento pues que les mostré del recto inferior y recto medio. Y el compromiso pues de las dentillas etmoidales de ese mismo lado. Acá en este corte, lo que les menciono, se sigue viendo la misma ocupación pues como del maxilar y de las dentillas etmoidales, y empezamos a ver incluso pues como gran inflamación de el tejido pues incluso preseptal y premaxilar. Y acá, digamos que en este corte lo que podemos ver es que había evidentemente una proptosis. Si trazamos pues la línea interzigomática, el globo ocular derecho pues estaba 2 tercios por encima de esa línea, y había gran compromiso de esa parte etmoidal, y acá se sigue viendo esta extracción grasa que les estaba comentando. El nervio, digamos que nunca se vio realzado como tal, tuvo en otras imágenes que vamos a ver una perineuritis, pero nunca signos pues de neuritis, ni tampoco hubo compromiso ni de fisura orbitaria superior ni inferior que comprometiera pues como una afección orbital. Bueno, y acá les muestro que esto quiero que lo tengan en cuenta para escalas, que ahorita les voy a mostrar que este paciente tenía compromiso de todos los senos paranasales. Acá se ve el compromiso pues como del frontal derecho, y también había compromiso pues del esfenoides, y acá se ve pues todo el mismo redacte de ese lado de sus tejidos. Entonces, digamos que ya Otorrino vio a ese paciente, además le encontró pues una parálisis facial derecha periférica, y tenía una otitis media también aguda asociada. Entonces ellos lo que hicieron fue pedirle pues una resonancia de cerebro para descartar que no tuviera pues nada de sistema nervioso central, y este era el tratamiento pues que el paciente tenía en ese momento. Ya después se le pasó a banco, y se le redujo pues como la dosis de inmunosupresión que tenía. Nosotros lo vimos después. Este paciente, recuerden que ingresó el 31 de enero, lo vimos el 3, ya le pudimos tomar visión, estaba con una visión sin corrección de 20/60 por el ojo derecho y de 20/40 por el ojo izquierdo. Nunca se vio defecto pupilar, y estaba el paciente claramente con una hipertrofia y con una exotropia, y con mucha limitación, sobre todo para hacer aducción e infraducción. Tenía además un lagoptalos grado 2 asociado a la parálisis, con una queratopatía punteada pues que estaba en tratamiento. Esa es la imagen de... Después de esa etapa, ya les voy a dar la fecha exacta, pero acá vamos en... O sea, se demoraron 3 días en entrar. No, pero eso fue, digamos, cuando ya lo vimos después. Esto, acá le hicieron una endoscopia inicial que ya les voy a mostrar, y fue cuando encontraron pues unas lesiones, pero ya la segunda entrada, que fue la que nos tocó, fue más o menos una semana después. La primera encontraron la lesión. Sí, ya les voy a mostrar. Entonces, en la imagen de resonancia de cerebro, pues este es solamente un corte, pero realmente no se veía compromiso del sistema nervioso central, no tenía colecciones, ni tenía realce cortical, ni absolutamente nada. Entonces aquí se hizo la cirugía endoscópica, fue el 3, el paciente ingresó el 31 y se encontraron lesiones que ellos describen como cornete medio derecho engrosado y negro. Es pues lo que se hizo, digamos, en esta cirugía fue tomar muestras de esas lesiones, y se hizo también pues como un desviamiento quirúrgico amplio, y se hizo incluso descompresión orbitaria. De esas muestras que se hizo, del oído Klebsiella pneumoniae multisensible, y específicamente del maxilar, una Klebsiella B positiva, donde le empezaron tratamiento, pues estaba conflictado, y el meropenio ya, digamos, guiado por lo que se aisló de esos microorganismos. O sea, para ese momento todavía no se había pensado en la múscula y no se había empezado. Pues no sé, la doctora que nos dirá, lo que yo leí de las historias, nunca mencionaban probabilidad. No, realmente no, porque el paciente solamente lo estaba manejando los vectores, pero pensaron que era una infección bacteriana, y entonces dijeron que se había mejorado, entonces le daban el antibiótico.
y es más, pues cuando tú ya lo mandan para la casa. Con eso que encontraron en la endoscopia, no empezaron. No, Una imagen negra. Con las nadie. Porque es que nadie ve la imagen negra, el único que ve la imagen negra es el que se mete y es el otro. Sí. Pero no llama a nadie a decirle, esto está necrótico, está negro de pronto, ¿cierto? Entonces, pues realmente, uno, pues porque a veces ya se mete y mira a ver qué le habrán encontrado, pero realmente el nefrólogo que está pendiente pues del riñón, ellos no se meten a ver qué encontraron en el seno paranasal, ¿cierto? Entonces, los únicos que vieron esa cosa necrótica fueron, pues sí. Como método diagnóstico etiológico, en esta condición se utiliza la diagnóstico por primera cadena. Sí, cuando está disponible siempre se recomienda hacer. Pero es que, doctor, primero, pues ella no está muy familiarizada con eso. Más fácil se hace una biopsia por congelación. Hace más o menos 5 años a mí me llamó un otorrino del quirófano que estaban operando una diabética. Le hice una biopsia por congelación, el diagnóstico fue así de una y le pusimos la FOE ese mismo día. Es más fácil eso en este hospital que una PCR, porque primero las PCR son costosas, valen más de $1.000.000. Segundo, la mayoría de los pacientes pues tienen alianza. Tercero, entonces aquí no lo hacen, así usted lo pida o la roja porque lo glosan. Entonces, la PCR fuera de eso se manda, ese Pampuña se manda a la CIP, eso no se procesa aquí en el hospital. Entonces, cuando llega a la CIP, hacen una primera entrada, y si eso en algún momento detecta algún tipo de DNA y amplifica, lo tienen que mandar a Estados Unidos. Así que el Pampunga, cuando nosotros hacemos el reporte, han pasado 14 días después de que la muestra llegó a la CIP. Entonces, eso para nosotros no es práctico. Es más práctico una biopsia por combinación. El problema aquí es cuando se hace la cirugía, que hay un patólogo. O sea, aquí necesitamos una conjunción planetaria para todo. Usualmente los patólogos del hospital trabajan hasta las 12 del día. Y las otras vienen a leer pulmón, vienen a las 4 de la tarde. Entonces, no hay como la facilidad. En vez de idearse, en vía real, no sé, pero no sé, te puedo pedirlo. No, sí se puede pedir, no, sí se puede, primero, no, sí. no es práctico. O sea, son complementarios. Primero, porque tú tienes una biopsia por congelación, al menos si vea, ahí pasan aceptables. Ya. No, con eso nosotros no podemos decir, bueno, a nosotros que nos gusta puedes ponerle el nombre y el apellido y esas cosas, porque realmente eso cambia la susceptibilidad de algunos otros antifúngicos cuando hay unas especies distintas. Pero al menos es como la rapidez de hacer el diagnóstico. Claro. Nosotros, por ejemplo, conocemos cualquier cosa y nunca decimos, ay, no, opérelo, compré la FOBE. No, decimos, pues opérelo, pero yo por ejemplo la FOBE, ¿cierto? Nunca esperamos, porque conocemos pues como la gravedad de la situación. Entonces la idea es, uno sí lo puede pedir, realmente cuando venga, dice, dale, pedime una muestra en seco, con tubo sexo, solo, parte, pero mientras tanto, el cultivo, la idea es tomar múltiples cultivos, no solamente un cultivo, porque primero, como decía Sara, la dificultad para que eso crezca, y sobre todo si mandan, por ejemplo, el tejido necrótico y lo que es, tiene que ser desde lo que está un poco menos necrótico, a ver si logramos recuperarlo, porque pues 50% es muy alto el porcentaje, por lo general 33%, 30% la positividad de los cultivos. Doctora, pero el mensaje es, si nosotros lo hacemos o entra otorrino, inmediatamente alertar, pues eso Claro, no es es lo que hay que que hacer. rico, por eso se llama maravilloso. Ustedes no saben que no Claro. Es el mensaje. Ya veo una y ya muchas veces no es muy fuerte, hemos tenido con otorrinos casos de fusariosis también, que esa no es tan mortal, pues, o sea, como tan rápida, como tal, sobre todo en hematológicos. Y aspergilosis también se ve igualita, o sea, pero son hongos que son angiotrópicos y que la diseminación hematógena finalmente termina siendo la misma manifestación del rinórbito cerebral. Es decir, la idea es, si se ve eso, de una, llame y miramos entre todos qué hacemos. Si es que ante el riesgo de muerte es mejor disparar más duro. De acuerdo. Y otra cosa importante es cuando toman la muestra y lo mandan a microbiología, especificar que la sospecha es muco, porque como son hifas grandes y aceptadas, en microbiología cuando lo van a sembrar maceras, y en este caso no se debe macerar porque disminuye el rendimiento. No sé si ya lo habían dicho. Pero No. Bueno. Listo, entonces ya en este punto, pues digamos, volviendo un poquito a literatura, la idea, como les estaba mencionando, del tratamiento quirúrgico es que sea una resección amplia, quitando no solamente las zonas de necrosis, sino más allá, hasta donde el tejido esté sangrando y pues digamos garanticemos que no hayan zonas de isquemia donde está el microorganismo en ese momento.
y la idea también es evitar que haya extinción pues por contigüidad de esta forma y que esos lugares que son reservorios para mucos, como es la fosa ptericopalatina que les digo, pues controlarla de entrada pues en esa primera observación pues incluso endoscópica. Dale. Bueno, entonces lo que pasó con este paciente es que luego de la cirugía, recuerden que entró el 31, tuvo buena evolución postoperatoria. Nosotros lo vimos y seguía exactamente igual a la última valoración, 20-60, 20-40, y la motilidad seguía igual restringida. Luego, entonces, lo que mostró el KBH es que habían unas IVAs, pero esas eran septadas, lo que estaba mencionando el doctor, pues típicamente la mejor es no septada, entonces siguieron pensando pues en unas perirosis y empezaron por iconazol. Le dieron de alta con boriconazol y más o menos una semana después ya digamos creció en el cultivo un rizopus, pues que es la especie de mucorales, y llamaron al paciente para volverlo a ingresar y hacerle el tratamiento con anfotericina B. Ya nosotros, bueno, lo programaron para una nasofibro nuevamente, donde encontraron las mismas imágenes, pues como de necrosis, ya se estaban extendiendo hacia la zona posterior, y nosotros, bueno, le pidieron una nueva imagen, una resonancia. En esta resonancia, pues lo que se vio, digamos, en este T1 con contraste, es que típicamente otro, pues como otro signo característico de las invasiones fúngicas imagenológicas, que por eso a mí me parece que de entrada se podría pedir una resonancia, es que ellos hacen como una hipointensidad muy característica que incluso no realza por esas zonas de necrosis pues en senos paranasales. Y ahí pues digamos que la parte de nosotros se seguía viendo el compromiso del recto medio, del recto inferior, y la grasa pues extraconal que se veía pues en general estriada. Bueno, este fue el paciente pues cuando ingresó, debía pues todavía su parálisis. En realidad la parte pues de oftalmológica, incluso de la primera valoración de la quemosis, la proptosis y todo eso había mejorado con pues luego de la descompresión. Y esta es el último corte que les muestro, que acá ya en esta fosa infratemporal de los músculos masticatorios, que les comenté que es un pronóstico pues que va avanzando la enfermedad, pues ya se veían realzados con respecto al otro, pues al lado contralateral. Bueno, y entonces lo que pasó ya, digamos, se empezó a hacer la pregunta si el paciente se debía exanterar o no. Entonces, nosotros lo vimos el 18, ya aquí habían pasado pues 20 días más lo que el paciente llevaba de síntomas. El paciente estaba con una visión por SO de 20-70 que le mejoraba a 20-30 con corrección, no tenía efecto pupilar, no habían signos pues, como de sufrimiento nervioso, y seguía con su mismo lagoptalmos grado 2, un PEL positivo, y esa queratopatía pues por exposición. Se hizo una, pues acá fue donde, digamos, el punto donde se dijo, bueno, se exantera, no se exantera, se definió no exanterar y hacer un intento con endoscopia. La endoscopia se hizo casi 4 días después, pues que se empezó pues 5 días después que el paciente ingresó, y ahí ya lo que se encontró fue el mismo tejido pues necrótico, y ya la limitación de esta endoscopia por otorrino fue que no lograron llegar a bordes limpios como para resecar todo el tejido hasta una zona segura. Entonces ahí fue ya que se tomó, digamos, la medida eh, multidisciplinaria de exanterar el paciente. El paciente, antes de exanterarlo, conservó una visión de 20-80 a 20-50, recuerden que empezó con 20-60, y ya, digamos, exanteró pues el 24 de febrero. Entonces, la pregunta grande, y esto siempre es como el punto, digamos, del eslabón débil de ese tratamiento de mucor, es si se exantera el paciente o no se exantera. Y eso realmente está cuestionado en toda la literatura que uno mira. Entonces, la pregunta grande de los pacientes que no se exanteran es, siempre va a quedar la pregunta de si se exantera de pronto se hubiera salvado el paciente que se muera, o el paciente que se exantera y sobreviven, es pues realmente era necesario hacerle como el procedimiento mutilante a un paciente que va a tener unas condiciones psicosociales pues obviamente afectadas ya, incluso demostrado por la literatura, y que la supervivencia, como vamos a ver, pues no hay mucha diferencia en literatura, aunque no tengamos muchos datos evidentes por los pocos casos, entre exanterar o no exanterar. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo ha cambiado en la línea del tiempo, de incluso los primeros reportes que se han hecho. Obviamente no voy a entrar al detalle de cada artículo, pues si alguno quiere saber, yo después se los puedo pasar, pero a grandes rasgos lo que podemos ver es que desde que se empiezan a reportar, antes era compromiso vital igual exanterar,
pero ahora se han ido cambiando y digamos se han hecho medidas más conservadoras e incluso tratar de dar anfotericina de otras formas para conservar la órbita pues, de los pacientes. Entonces estos son por ejemplo dos estudios de 1980 a 1983. Uno de ellos pues tuvo 16 pacientes con mucorrina orbitaria, que esos 16 pacientes se exanteraron. Para lo que les cuento en este momento siempre era órbita igual a exanterar, y 5 de 16 pacientes sobrevivieron. Acá en otro estudio, ellos lo que concluyeron grande es los pacientes que se deben exanterar cuando tienen compromiso orbitario, pues cuando están haciendo una oclusión de arteria central de la retina, cuando ya está comprometiendo apex y haciendo un síndrome de apex orbitario, necrosis alrededor, y cuando hay invasión ocular, que una de las cosas que puede dar el mucor es una endoftalmitis como tal. En el 2010, digamos que las empiezan a intentar otras formas de manejo. Esto fue un estudio que de 26 pacientes con mucorrina orbitaria, pues 19 se hicieron pues un manejo bajo endoscopia y 7 procedimiento abierto para controlar la infección, no abierto, digamos, exanterar, sino abierto para controlar senos paranasales, y solamente 4 se exanteraron. Entonces ellos encontraron una supervivencia en general de los pacientes que se habían sometido a endoscopia. 9 de 10 sobrevivieron, los otros 9 que faltan se murieron por causas que no fueron de mucor, y 4 de 7 de los que habían sido por vía abierta, digamos, pues sobrevivieron, de los cuales 2 eran los exanterados, los otros 2 se murieron también por causas no de mucor. Entonces ellos concluyen que la cirugía endoscópica es la elección para los pacientes con clínica solamente sinusal, y que la cirugía abierta ya se debería hacer en pacientes que estén comprometiendo pues órbita como tal. Bueno, en 2013 se hizo, pues, digamos, una revisión sistemática, una de las más grandes que uno encuentra en la literatura, que es de 807 pacientes, y ellos lo que mostraron es que la cirugía, digamos, fue el único predictor independiente pues, para la mejoría de la sobrevida de estos pacientes, y que la sobrevida con endoscopia era de 63%, vía abierta 54%. Entonces, 46 de esos pacientes pues, con enfermedad hematológica se les hizo cirugía endoscópica, y fue, como les menciono, el único factor predictor pues, independiente como para mejorar la sobrevida de los pacientes. Esto es un estudio de 2013 que ya acá se empezaron a usar pues como también otras formas de tratamiento. Fueron 2 pacientes que reportaron, incluso uno de ellos muy característico, como les mencioné, siempre se había mencionado, síndrome de apex orbitario exantere. Acá era un paciente con síndrome de apex orbitario que incluso era NPL, y ellos igual le dieron la oportunidad de no exanterarlo, y le dieron manejo básicamente con ANFO IV y con posaconazol, que es lo que normalmente se usa en el desmonte, pero se lo iniciaron desde el principio los dos, que eso realmente en el resto de la literatura pues no tiene mucha evidencia, pero se lo empezaron desde el principio, le hicieron descompresión orbitaria y debridamiento endoscópico, y el paciente incluso un año después estaba, seguía NPL, pero sin actividad de la enfermedad y con la oftalmoplegia todavía pues presente. Otro paciente que tuvo compromiso orbitario se le hizo, digamos, el mismo manejo en general, y ese paciente también un año después pasó de 20-200 a 20-40 sin necesidad pues como de exalterar. Ellos en este mismo artículo muestran otros, incluso 5 reportes de pacientes que se han manejado solamente de forma médica y con ese debridamiento sea abierto o endoscópico, pero de forma agresiva, y han tenido pues todos buenas sobrevividas. Acá en el 2015 fue un estudio que se hizo de 44 pacientes, 36 pacientes se les hizo cirugía con tratamiento sistémico y 20 solamente se exanteraron. 20 tenían extensión a órbita y solamente uno se exanteró. Y ese que se exanteró no mostró que había un cambio estadísticamente significativo, pues como en la supervivencia con respecto a los otros pacientes. 36 pacientes, 31 fueron manejados pues, con endoscopia y 5 de forma abierta, y no mostraron, digamos, diferencia en la mortalidad de estos pacientes. Ya digamos que en 2022, los últimos años, sobre todo, como les mencioné, por ese aumento de casos por el COVID, se han tratado de hacer como métodos de estadificación para ayudarle, sobre todo a oftalmología, que es el que realmente, pues, finalmente tiene como la decisión más grande de definir si se exantera o no se exantera el paciente, en base a los casos que ellos han tenido, sobre todo en India, como les menciono, e incluso sabiendo que India pues tiene condiciones médicas pues mucho más deplorables que las de nosotros. Entonces ellos lo que hicieron fue una clasificación en la cual clasificación 1 era que solamente comprometía mucosa nasal, clasificación 2 senos paranasales,
clasifica pues 3.3 es que comprometiera órbita y 4 que ya se extenderá al sistema nervioso central. Entonces les muestro esto primero porque ahorita pues quiero que tengan eso en cuenta para mostrarles unos recortes de caso que clasifiqué según eso. Y acá pues básicamente mucosa nasal, pues clasificación 1, a medida que va extendiéndose incluso a comprometer órbita, perdón, lado contralateral, se va aumentando si es como A, B, C o D. Y ya ellos dicen qué síntomas y signos uno esperaría encontrar pues en este punto, qué conducta debería hacer, que siempre va a ser apoyarnos en esa endoscopia inicial y las neuroimágenes, resonancia y TAC, las dosis se tienen siempre disponibles y la confirmación diagnóstica con lo que ya hemos venido mencionando. El 2, entonces, cuando ya se extiende a comprometerse en los paranasales, que también a medida que va aumentando A, B, C o D, es que va comprometiendo, digamos, más extensión de las cavidades de los senos y que ya puede pasar incluso pues, al lado contralateral. Igual, síntomas y signos que uno esperaría en ese punto. Ya la parte de nosotros sería este estadio 3, que es cuando ya compromete órbita. Entonces ellos mencionan que 3A es cuando ya compromete conducto nasolagrimal, órbita media, que les comenté que es la más afectada inicialmente, y la visión no está comprometida. El 3B es cuando hay compromiso orbitario difuso de más de un cuadrante o dos, pues más de dos estructuras y visión no afectada, que aquí estaría nuestro paciente. 3C es cuando ya hay complicaciones como oclusión de arteria central de la retina, si hay compromiso pues, de fisura orbitaria que ya se genera un síndrome de apex orbitario, y 3D es cuando ya hay compromiso de órbita bilateral. Y ya en el estadio 4, pues es cuando hay compromiso del sistema nervioso central, que igualmente a medida que se va comprometiendo más seguido o va generando colecciones a nivel de cortical, entonces ya si es unilateral o bilateral, pues también se va clasificando A, B, C o D. Entonces, ¿ellos qué dicen? Primero, pues uno tiene que de entrada saber si es un caso posible, probable o comprobado de mucor. Entonces, si es un posible, es básicamente el paciente que tiene todos los síntomas clínicos, pero uno todavía no tiene nada más en que apoyarse, pues imaginológico o de aislamientos. En ese caso, pues lo que se hace es hacer, pues ellos recomiendan que se debería hacer, esperar pues los otros imágenes y histopatología, y mientras tanto hacer una endoscopia de control 24 horas después, incluso si encuentran lesiones ya pasaríamos a un probable, y hacer también neuroimágenes de control más o menos 72 horas después. Si es un probable sería ese paciente con síntomas que ya nos estamos apoyando de imágenes, sea endoscopia o sea una resonancia pues o un TAC, y de ahí ya que veamos signos pues como de mucor que nos hagan sospechar, y la comprobada pues es cuando ya tenemos el aislamiento como tal. Desde probable o comprobada, ellos dicen empiece tratamiento, o sea, no espera que sea aíslo, sino que empiece tratamiento con ANFO y con lo que ya está pues muy explicado en la literatura, que eso sí es claro. Y de ahí, entonces ya hacen, según la clasificación que les mencioné, hasta 3B, que era donde estaba nuestro paciente, ellos dicen, trata de hacerle un manejo conservador, digamos, primero hacer un debridamiento quirúrgico extenso de los senos paranasales, dejar bordes libres, como ya les comenté, y incluso, como ahorita les voy a hablar, se está intentando mucho inyectar anfotericina B retrovulvar, que lo mencionan incluso pues en ese algoritmo. Entonces, si el paciente mejora, pues simplemente se sigue el manejo estabilizador de mucor, y ya desde 3C para adelante, ya de ahí ellos sí dicen considera la exenteración pues como el mejor tratamiento pues para el paciente. Y siempre haciendo, pues mirando de forma continua y endoscopias constantes cómo va evolucionando el paciente. Hay otras formas, incluso que ellos mencionan, que es la irrigación intranasal de anfotericina B, que se podría usar también en los 3 casos, incluso pues como coadyuvante. Esa retrovulvar es dosis única. No, ya les vamos a usar, pues como lo, bueno, listo. Entonces, pues digamos acá, lo que les cuento, hay muchos casos, en realidad pues les traje 5 y no les voy a mencionar a profundidad cada uno, pero es como para mostrarles, basado en la clasificación, que era de casos incluso que el mismo algoritmo dice ex antérelo. Ellos lo que hicieron fue en un 3C, por ejemplo, de 2 casos, lo que hacen es como inyectar anfotericina retrovulvar, que es una dosis de 1 mililitro a una concentración de 3.5 miligramos por mililitro, y en general pues todos los artículos que encontré eran muy similares en que se hacía una dosis diaria por 3 días, esperaban respuesta y se podía repetir a la semana. Digamos que los casos
que se les inyectaba, la mayoría siempre tenían como en esos primeros días, incluso la primera semana, empeoramiento de los síntomas por la inyección. Entonces tenían más oftalmoplegia, más proptosis, más tosis, pero era algo que se resolvía en incluso una semana. Solamente encontré un caso que mostró que hizo un síndrome compartimental y le terminaron haciendo una contutomía pues, por la inyección, pero de resto todos tenían muy buena respuesta. Eso para anestesia general. Eh, Sí, quiero ver mucho. sí. No tiene que ser para anestesia. Hay otros que... Pero el bloqueo sí, pues un bloqueo es con cilocaína, pues que esta bobina es gruesa. Su presentación detrás del ojo, eso no duele. Pero es un bloqueo. O lo mezcla. Lo otro es que No creo. hay unos que Bueno, y pues básicamente todos los pacientes lo que sí tuvieron a seguimientos, incluso pues de 2 años después, es que la visión mejoró pues considerablemente. Estos son otros 2 casos, incluso una clasificación 4 que ya comprometía el sistema nervioso central y le hicieron, digamos, el mismo manejo. El paciente incluso estaba en 20 y terminó 1 año después en 20/40. Y acá incluso también ya en 3B se hizo lo mismo, pero en una de estas fue el que se hizo lo que estaba mencionando la doctora, que no solamente se hacen inyecciones, sino que se ponen, digamos, catéteres para estar haciendo infusiones de amphotericina, que también han tenido pues buena respuesta en los reportes de caso. Obviamente, como les digo, la significancia estadística pues no está muy alta por los pocos reportes, pero se sabe pues que hay casos con buena respuesta. Y esta fue incluso una paciente que ya estaba en 4C, o sea, era una paciente que imaginológicamente se le diagnosticó una trombosis de senos cavernosos y se le hizo, a esta fue la que se le hizo el manejo con ese catéter. Se le inyectaban cada 12 horas más o menos por 3 días seguidos. Y esa paciente pasó de percepción de luz, finalmente luego de 1 año terminó en 20/60. La mayoría de lo que pude ver es que conservan algo de oftalmoplegia, pero realmente pues mejoran visión y conservan pues como la parte funcional pues ocular. Y pues realmente con todos estos estudios, entonces lo que ya le hablan la mayoría de artículos es que sigue siendo pues muy debatido la parte de exanteral porque realmente no se ve unas sobrevidas pues muy distintas entre los pacientes que se exanteran versus los que no se exanteran. Entonces pues sigue estando pues como ese debate. Y Sara, perdón. bueno, ¿Tú encontraste en esos estudios cuántas veces intervinieron los pacientes? en esos que acabo de mostrar, eran 3 días seguidos, la mayoría No, pues para la aplicación de la motricina, pero mi pregunta es para el manejo, o sea, en Puerto Rico, ¿cuántas veces se emitieron la cirugía operando de bien? Porque es que no es una sola cirugía y ya, es que esa es la dificultad que a veces tenemos, que entran y dicen, bueno, listo, ya. Entonces, no, pero tienes que entrar a ver si no tiene necrosis, porque es que solo tenemos que, no, es que eso es así. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tiene que intervenir el paciente? Porque por lo general no es una sola, probablemente aquí, por eso no 3 veces, le hicieron un poco de 3 veces, y se como vean, pero uno se queda tranquilo cuando ya no se ve necrosis, cuando se ve tendido sangrante, cuando llegó a orden libre, ¿cierto? Y yo creo que esto es muy importante siempre y cuando haya una buena debridación. O sea, no es que la órbita está necrótica y vamos a ponerle un fototericina, no, hay que debridar. Y el problema es de debridar una órbita, eso no es tan fácil ni tan sencillo. Pues debridar una órbita es, pues, ocular, pues así. Sí. Ustedes saben que la órbita es de demasiado mal pronóstico. Entrar a debridar una órbita es igual a examen. O sea, eso es muy interrogado. Para mí es muy interrogado. Se ve muy bonito, sí, ojalá lo logremos, pues, pero para poder poner amphotericina tenemos que estar seguros que no hay necrosis en la órbita. O sea, que ya se quitó la necrosis y ya se le pone amphotericina. No sé. Sí, no, de acuerdo. Inclusive, porque uno dice, no, pues terapia antibiótica temprana, pero por ejemplo, esa paciente que les conté que le hizo el diagnóstico por diosa por congelación, no la quisieron volver a operar. Yo le puse la amphotericina ese mismo día y a la semana hizo necrosis de toda la arcada dental y terminó en maxilectomía. Le tuvieron que tumbar el piso inferior de la órbita, porque siempre ha sido la dificultad. Usted ya me conoce. Entonces, es uno venga, pues, y uno a veces como que ya se cansa. Pero realmente por eso es tan importante eso, pues revisar, porque tenemos que tener presente que usted siempre está cuando todo está bien, mientras la psicóloga revisa y se queda tranquilo y ahí va disminuyendo. La mayoría de esos estudios, por ejemplo, son en Estados Unidos, que allá esto es como una bala en la cabeza.
llaman al neurocirujano a la 1 de la mañana, va el oftalmólogo, el otorrino y entran a la 1 de la mañana. A veces aquí pues no tenemos esa facilidad, pero es como darle un poquito más de celeridad al proceso. Y otra cosa pues con este paciente, me parece que la órbita estaba muy comprometida, pues ya voy viéndolo como retrospectivamente, la grasa estaba muy confundida, los músculos estaban muy comprometidos, la visión me queda enrugada, tenía 20/80 por cuanto veía antes del paciente. Entonces, yo creo que este paciente sí era presencial. Pues aquí evaluando pues como toda la situación. Además, por ejemplo, digo que no había logrado sacar toda la necrosis, pues que seguía tocada, no había otra opción. Y eso es lo que Bueno, y esta es, digamos, otra clasificación que también propusieron, pues lo hicieron oftalmólogos y otorrinos, y ellos se basan en tres, digamos, factores, que es la parte clínica, la parte de oftalmoscopia y la parte de, pues, imagenológica, dándole un punto como a los síntomas y signos leves, 2 puntos a los moderados y 3 a los severos, y todo lo que sea mayor a 23, ellos dicen que se debería exanterar. Entonces, básicamente miran el compromiso visual, lo que estaba diciendo la doctora, realmente, pues digamos acá yo lo puse clasificando pues el paciente que tuviera una disminución de la agudeza visual, porque no sabemos cuánto estaba viendo antes, y tomando que estaba viendo menos que el otro, pues considerar que el paciente sí estaba viendo menos. Entonces ahí, por ejemplo, le damos 2 puntos, las pupilas se miran si están normales, pues, o con respuesta lenta. Este paciente, por ejemplo, tuvo pupilas normales pues todo el tiempo. La motilidad ocular, si está restringida, pues ya tiene un ojo congelado. Este paciente, digamos, ya la tenía restringida, que son otros 2 puntos. Y si hay compromiso ya intracraneal, pues que no lo tuvo. La parte del fondo de ojo, pues este paciente siempre tuvo un fondo de ojo, digamos, sin alteraciones. Y miran la parte imagenológica, que está, pues si hay compromiso de músculos extraoculares o de la grada, que este paciente lo tenía. Si hay compromiso de fisura orbitaria superior e inferior, o ya un síndrome de apex orbitario, que nunca lo tuvo, signos de neuritis óptica, si hay compromiso de cada seno por separado, que este paciente tenía una calcinositis pues completa, que les mostré. Y ya también la última imagen que les mostré, que ya estaba haciendo compromiso pues como de la fosa infratemporal pues a nivel de los masticatorios. Entonces este paciente le daba, pues según esa clasificación, un 13. Pero lo que estaba diciendo la doctora, pues la limitación también grande fue que en endoscopia pues no pudo llegar a bordes libres. Y ya el pronóstico, lo que les estaba mencionando, pues la importancia que todos, digamos, estemos en un mismo rumbo, y es que la supervivencia al tener un manejo médico que se inicia los primeros 5 días es del 85%. El manejo ya luego del día 6 está reportado que puede caer hasta un 45%, y ya se hace terapia médica con una quirúrgica, digamos, agresiva, redecando todos esos bordes, se garantiza un 70% de supervivencia versus una cirugía sola que es solo 57%, y una terapia médica sola es solo 61%. Y ya pues básicamente las conclusiones es que para nosotros siempre tenemos que estar, digamos, considerando un poco en esos pacientes que tienen factores de riesgo de ser una clínica que pueda aparecer poseptal. Para mí realmente es empezar a pedir imágenes también tempranas, incluso una resonancia para buscar signos micóticos, y pues ir muy de la mano también con otorrino, mirando esos signos endoscópicos tempranos para tomar decisiones de forma pues digamos más temprana, y manejo multidisciplinario pues entre todos, y que la exanteración, a pesar que lo que les estoy mostrando sí se ve como una evidencia que se está tratando de no exanterar a los pacientes y buscar otras opciones alternas como para conservar órbita, pues porque se describe que el 60% tienen, digamos, secuelas psicosociales importantes y aislamiento social, pero yo creo que estos protocolos, bueno, lo que le estaba mencionando a la doctora cuando hablamos, que me parecería también muy importante hacer como un protocolo intrahospitalario para tratar que todos los que veamos con estos pacientes se tenga pues como un norte en común y basado en estos que ya les mencioné. Ya esto es el resumen. Esto fue el paciente pues ya postoperatorio cuando le hicieron incluso pues el colgado de pues exanteración, que en realidad tuvo pues muy buenos resultados. ¿Cómo va el paciente? Está súper bien. Súper bien. ¿Cómo siguió? Muy bien. Después del oído. Sí, le tuvieron que hacer, pues, o sea, resección también de tímpano. Pero realmente ahí era más bacteriano que micótico, ¿cierto? Tenía más, era compromiso bacteriano, eso se le hizo pues como drenaje, pero realmente el paciente está muy bien. Yo creo que
la presentación estuvo súper buena, porque inclusive yo le decía al principio que yo nunca he oído una cirugía endoscópica mamuco, pero pues muy bueno saber que eso existe, que se puede hacer. La pregunta, como tú dices, es siempre encontrar el paciente para hacerle eso, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos, cuando tenemos la leucocitosis, órbitos cerebral, es la máxima presentación de diabetes. Pero el diabético, como tú dices, el pilar es quitarle el factor de riesgo. Porque si el paciente entra en una cetoacidosis, es súper fácil porque usted le controla la cetoacidosis y ya. Pero viene la otra cara del asunto y es el trasplantado de órganos sólidos. Al trasplantado de órganos sólidos tú no le puedes quitar el factor de riesgo. Nosotros decimos, listo, en el renal es súper fácil. Quítale la inmunosupresión y queda el diálisis. Entonces, pues nosotros hemos aprendido a decir eso, porque realmente se sabe que yo tengo que salvar la vida del paciente y que el diálisis lo tiene por probabilidad. Entonces, pero a ese no le puedes quitar el factor de riesgo. La inmunosupresión no es solamente quitar las pastillas, sino que es el estado neto de inmunosupresión y todos los medicamentos y el tiempo acumulado que lo ha recibido. Eso no se va de la nada. Hay pacientes que hacen inclusive infecciones oportunistas después de 6 meses de haber retirado toda la inmunosupresión porque perdieron el infecto por otra razón. Entonces, a ese paciente, tú no dices como, bueno, intentémosle porque le vamos a quitar la inmunosupresión y vamos a ver. No sé si ese paciente también, ¿cierto? Entonces, hay que mirar todo el escenario del contexto. ¿A quién le vamos a hacer ¿A quién le vamos a hacer lo otro? Pero sí es súper bueno, pues que cuando tengamos eso, lo hagamos en conjunto para darle pues, como la mejor opción. El paciente realmente está, pues, es que él siempre estuvo bien. Y yo le decía, Dara, es que esos pacientes no se mueren, sobre todo la vena orbitaria, pues a no ser que ya se les vaya para el cerebro, el paciente no se va a morir, usted lo ve y se ve bien. Se muere el de la pulmonar, el de la cerebral aislada, el de tejidos blandos, y el otro, ahí va, lento. Entonces, tú lo ves muy bien, entonces dices, no, este no tiene como mayor cosa, ¿cierto? Y realmente sí, solo que es una cosa que no se ve externamente, sino que va por dentro. Doctora, ¿quién es Santera aquí en el hospital? ¿Cómo? ¿Quién es Santera aquí en el hospital? Pues, Bueno. sabes, ¿Por qué? Porque nosotros nos va a llegar un paciente que tiene compromisos infusados, que el colegio no lo está viendo y no tiene orbitario, cómo está el ojo, cómo es el pronóstico visual y todo. Pero ¿para qué? Pues, ¿me entiendes? O sea, puede tener un muy buen pronóstico visual y hay que sacarle el ojo. sí. Y entonces, exacto, no, por eso. Sí, yo creo que sí tiene que ser. Por eso, no, obviamente porque tenemos que aportar eso, pero nosotros no lo vamos a exagerar. De acuerdo. Exacto. Esa es Es como una de las entender cosas. la llamada, es como, bueno, uno llama a Octavo, pero de una vez llama a Cabeza. Exacto, porque el doctorino me decía a mí, doctora, Pero Cabeza y Cuello nos va a llamar a nosotros. no, por eso, pero no nos Tenemos llamó. que hacer todo. Por eso. Esa es la cosa. Hay que retirar el ojo. Es Entonces, que hay que quitarle el ojo a un paciente. por eso lo llaman. Exacto. Básicamente. Ok, Sí, porque aquí nosotros no conocemos eso. de acuerdo. Y la inyección es retro, pues hay que averiguar cómo se pone una medicina. Lo que pasa es que lo que uno decía. Sí, que está el de verdad. Eso sí, que tengo que hacer. Pero es una organización dentro de Esa es la cosa, que si tú vas a intentar una cosa y le da una función de hospital por intentar y eso que depende de sacar el ojo porque yo creo que si ya está la órbita comprometida, ya exactamente. O sea, si ya nos ponemos a hacer cosas, ¿sí o no? y además que la otra se compromete con nosotros. Exacto. No es O sea, aquí no se medio. parece que nos vaya un poco. Siempre lo tienen de los padres que tienen Siempre llega atrás. siempre son así, grave y todo, y le ponen el nombre de trabajo y el poquito está bien. Este fue tenía loco, es comprometido, pero bien, para nosotros estaba, pero la autoridad, pero ya que hizo, nosotros le dijimos eso que ella hizo la canción de un ¿cierto? Y no les enteraron ese día, antes lo enteraron el viernes del próximo. Entonces, y eso fue 20 días después de ese Sí, no, yo creo que aquí igual lo importante es. Gracias a Dios. Exacto, no, y yo creo que el análisis de este caso básicamente es para que aprendamos y miremos para el resto que sigue. Aquí esto nos enseña y no es buscar, pues, como que,
pues, No, exacto. exacto. Todo se Entonces, hizo. ustedes para saber en qué mejoro y no me vuelva a suceder, pero no pues como ir a ser punitivo ni nada. No, realmente gracias no a es Dios, la que el paciente idea. no se ha muerto. No, y el paciente estaba súper bien, quiere estar aquí, ¿cómo decir súper bien? Usted siempre va y se lo encuentra comiendo, no, él está muy bien. Entonces esa es la idea, pues de revisar y mirar que existen otras cosas, pero entonces nos tenemos que sentar y ver, bueno, a este le vamos a hacer esto, lo otro, pero pues como para facilitar un poquito más de manejo, pero súper bueno. Y sumar otra cosa, los pacientes muchas veces vienen del campo que no tienen seguimiento adecuado. Eso es otro rollo que... No, es que este paciente Y eso no. fue, exacto, es lo que digo, la interprista de UCE fue la que dijo él, ¿y qué es eso? ¿Será que es que tiene ahí un riñón? Entonces hice la ecografía, y resulta que es que estaba trasplantado y venía con toda la inmunosupresión y nadie sabía nada, eso fue, pues, pasaron muchas cosas, que es un poco, pues, ayudado, pero dentro de todo yo creo que pues, afortunadamente logramos algo, no tuvo compromiso cerebral, ¿cierto? Tiene su riñón con catina 7, uno quisiera que hubiéramos llegado hasta allá, pero pues, igual creo que desde que llegó, creo que eso era lo que necesitaba. Entonces no hubo pues como pérdida de nada, es más o menos sensibilizar, ¿no? La pregunta de la gramática que dicen que la está sobre este tema en la residencia y la persona cuando los profesores y la verdad no hubo un consenso. ¿Y de dónde viene? Pues cuál es la raíz gramatical, pues o será por la traducción. Exenteración. Sí, ok. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias. Igual que grabar y les paso el link por si lo quieren revisar después también. Claro, gracias. Buen día para todos, muchas gracias. Gracias.